Buenas noches, espero se encuentren bien. En esta oportunidad venimos a hablar de el modelo de ecuaciones estructurales. El grupo H está compuesto por Brian Calderón y quien les habla, Juan Sebastián Cortés. Esta exposición corresponde al proyecto final de la materia de análisis avanzados de datos de la maestría en matemáticas aplicadas y ciencias de la computación de la Universidad del Rosario. Em, En pantalla ven la agenda, entonces vamos a dividir esta exposición en 6 etapas. La primera corresponde a la introducción, luego hablaremos un poco de la definición y de las propiedades de un modelo de ecuaciones estructurales para darle continuidad a la estrategia definida para la construcción del modelo. Luego veremos un ejemplo didáctico para darle paso a un ejercicio práctico desarrollado en R y finalmente hablaremos un poco de pues, las diferencias y las similitudes entre el algoritmo EM visto a lo largo del semestre con el modelo de ecuaciones estructurales. Entonces, antes de entrar en materia y hablar puntualmente del modelo de ecuaciones estructurales, es importante definir una serie de conceptos. La causalidad, que se define como la relación que se establece entre la causa y el efecto. La variable exógena, que es aquella variable que afecta a otra variable, pero que no recibe efecto de la misma. Luego tenemos la variable endógena, que es aquella variable que recibe el efecto de otra variable. La variable observada, que es aquella que se mide directamente sobre los sujetos, y la variable latente, que es una característica que se desearía medir, pero que no se puede observar, razón por la cual no se puede medir de forma directa. ¿Cómo surge y en qué áreas se aplican los modelos de ecuaciones estructurales? Básicamente estos modelos dan respuesta a la necesidad de establecer inferencias de tipo explicativo de un determinado fenómeno, donde algunas de las variables, bien sea observadas o latentes, son consideradas como posibles predictoras de la respuesta de interés y pueden ser reflejo o pueden ser reflejo de un constructo o factor subyacente. Es decir, surgen para dar respuesta o con el objetivo de poder ordenar una gran cantidad de variables cuya combinación contribuye a esclarecer las relaciones de causa-efecto que pueden existir. Estos modelos se aplican principalmente en las áreas de educación, biometría, marketing, psicometría y ciencias sociales. Además de haber definido una serie de conceptos, es importante contar con unos conocimientos previos para poder entender el funcionamiento de los modelos de ecuaciones estructurales. Entonces debemos conocer la regresión lineal múltiple, debemos conocer también el análisis factorial confirmatorio y su diferencia con el análisis factorial exploratorio que veremos en un momento. Debemos tener claro cómo definir relaciones estructurales lineales y también tener nociones básicas del análisis de estructuras de covarianza. En pantalla vemos un modelo de análisis factorial en donde va- eh, una variable observada se modela como combinación lineal de factores más expresiones de error. Entonces, como podemos ver en el gráfico, la variable observada x sub j se modela a partir de la combinación lineal de factores denotados como f sub 1, f sub 2 hasta f sub p, adicionándole un término de error gamma sub j. Eh, Aquí podemos ver que pues con el análisis factorial se intenta cuantificar el efecto de cada factor sobre la variable respuesta. Entonces se podría asemejar a un modelo de regresión lineal en donde las variables predictoras, en lugar de ser variables continuas, son variables latentes. Luego tenemos el análisis factorial confirmatorio, que a diferencia del análisis factorial exploratorio, es una técnica utilizada para evaluar y confirmar la estructura de un modelo factorial propuesto previamente. Entonces uno lo puede entender como una extensión del análisis factorial exploratorio que se utiliza cuando se tienen hipótesis sobre las relaciones entre las variables y los factores, pero siempre con el asterisco de que estas hipótesis deben ser mucho más claras para poder implementar este tipo de análisis. Ya entrando en materia, entonces hablaremos un poco de los modelos de ecuaciones estructurales, SEM, como sus siglas en inglés, o ME con sus siglas en español. Un modelo de ecuaciones estructurales básicamente es un método práctico que permite formular y comprobar modelos matemáticos que describen relaciones entre variables observadas y latentes. En otras palabras, se puede entender como un conjunto de técnicas basadas en el análisis de las covarianzas o de las correlaciones entre las variables.
Es clave tener en cuenta que no es un método para descubrir causas, sino para validar estructuras elaboradas por el investigador basándose en una teoría, razón por la cual para poder implementar una técnica o orquestar un modelo de ecuaciones estructurales es clave pues, tener un amplio conocimiento en la temática que se desea abordar. El modelado de ecuaciones estructurales es un marco de modelos lineales que modela ecuaciones de regresión simultáneas con variables latentes. Entonces, los modelos de regresión lineal, la regresión lineal múltiple o la regresión multivariante, el análisis de trayectorias, el análisis factorial confirmatorio y la regresión estructural pueden considerarse como casos especiales del conjunto de modelos de ecuaciones estructurales. Se puede definir una serie de relaciones. Entonces, la primera relación es cuando hablamos de variables observadas a observadas, en cuyo caso hablamos de regresión. Tenemos un segundo caso en donde pues se habla de variables latentes a observadas, en el cual se pueden aplicar técnicas de análisis factorial confirmatorio. Y tenemos un tercer caso en donde hablamos de variables latentes a latentes, cuyo método o el método a aplicar se conoce como regresión estructural, la cual veremos en unos minutos. Como ya vimos, los modelos de ecuaciones estructurales engloban de forma exclusiva los modelos de medición como los modelos estructurales. Entonces, un modelo de medición básicamente relaciona las variables observadas con las latentes, mientras que el modelo estructural relaciona las variables latentes con las latentes. Ya vimos también que el modelo de ecuaciones estructural abarca una familia entera de modelos conocidos con muchos nombres. Algunos como los que veíamos hace un par de minutos, pero también se incluyen el análisis de estructura de covarianza, el análisis de variable latente, el análisis de factor confirmatorio y a menudo simplemente el análisis Liz-Rel. Este tipo de modelos permiten realizar una estimación de relaciones de dependencia múltiple y cruzada, y también tienen la capacidad de representar conceptos no observados en estas relaciones y tener en cuenta el error de medida en el proceso de estimación. Em, un modelo de ecuaciones estructurales suele estar acompañado de un diagrama de trayectorias que permite o que facilita la comprensión de las ecuaciones matriciales que están intrínsecas al modelo. Em, en el costado derecho del slide vemos la notación que se utiliza precisamente para pues, construir un diagrama de trayectorias. Entonces el círculo hace referencia a variables latentes, el rectángulo hace referencia a variables observadas, el triángulo hace referencia a los interceptos de los modelos, la flecha indica la ruta y la curva indica pues, un factor de varianza o de covarianza. En pantalla ahora vemos dos diagramas. En el diagrama de la izquierda, básicamente se está representando la regresión de un factor sobre un ítem, conocido como un modelo de medición, ¿sí? O contenido en un modelo de medición, mejor. La notación nos indica que pues del factor se envía la flecha hacia la variable observada. Tal vez intuitivamente pensaríamos que si la variable observada me facilita la explicación o el entendimiento de la variable latente, la flecha debería ir en el sentido contrario. Sin embargo, la notación de estos modelos nos indica que para hablar de la regresión de un factor sobre un ítem, debe salir la flecha de la variable latente hacia la variable observada que se quiere tener en cuenta. Por otro lado, al costado derecho, vemos un diagrama que básicamente representa la varianza de un factor. Entonces, como se puede observar, es una flecha bidireccional que apunta a él mismo. Ahora en pantalla vemos un diagrama de trayectorias que nos permite identificar los principales tipos de variables y relaciones. Este diagrama en particular corresponde a un modelo de regresión estructural en donde se trata de relacionar una variable latente con otra variable latente. En otras palabras, se intenta explicar una variable latente a partir de otra variable latente. En el costado izquierdo vemos que la variable exógena se intenta explicar en función de tres variables observadas, que cada una tiene un factor de varianza. Y en el costado derecho vemos que la variable endógena se intenta también explicar a partir de tres variables observadas que tienen precisamente un factor de varianza cada una. Pero adicional a eso, vemos que la variable endógena
tiene incluido un factor o un componente de variancia residual que nos permite dar completitud al planteamiento del modelo. Luego hablaremos un poco de los pasos que se deben seguir para construir un modelo de ecuaciones estructurales. Entonces, en primer lugar, el primer paso corresponde a la especificación del modelo. En esta fase, el investigador establece una relación hipotética entre las variables latentes y las observadas, la cual, con el análisis, pues podremos determinar si es una relación válida o no válida. Es clave determinar que la claridad del modelo está determinada por el grado de conocimiento técnico que posee el investigador sobre el tema de estudio. Luego, tenemos la segunda etapa que corresponde a la identificación del modelo. En este punto, se estiman los parámetros del modelo, se determina si el modelo está identificado mediante una expresión algebraica que lo demuestre en función de las varianzas y de las covarianzas muestrales. Luego, entramos a la estimación de los parámetros. La estimación implica determinar los valores de los parámetros desconocidos y, junto con ellos, su respectivo error de medición. Una de las técnicas que se emplea generalmente para la estimación de los modelos estructurales es la técnica de máxima verosimilitud, que es eficiente, no sesgada, siempre y cuando se cumplan los supuestos de la normalidad multivariada. Entonces acá queda ya un ítem claro, y es que uno de los supuestos que se debe revisar al momento de aplicar una técnica de modelos de ecuaciones estructurales es validar la normalidad multivariada. Luego entramos a realizar una evaluación del modelo ajustado. Entonces la evaluación o bondad de ajuste se refiere a la exactitud en los datos del modelo para determinar si es correcto y sirve para los propósitos del investigador. Entonces las medidas de calidad de ajuste pueden ser de tres tipos: las medidas absolutas del ajuste, que evalúan el ajuste global del modelo; las medidas de ajuste incremental, que comparan el modelo propuesto con otros modelos especificados por el investigador; y las medidas de ajuste de parsimonia, cuyo propósito es determinar la cantidad del ajuste conseguido por cada coeficiente estimado. Recuerde que entre más parsimonioso sea un modelo, es mejor. Luego, entramos a una quinta etapa que hace referencia a la reespecificación del modelo, que básicamente ayuda al investigador a saber si el primer modelo obtenido es el mejor, para lo que es necesario buscar métodos para mejorar el ajuste del mismo, añadiendo o eliminando los parámetros estimados del modelo original, junto con sus correspondientes justificaciones. Y finalmente tenemos la interpretación de los resultados, la cual ayuda al investigador a establecer el modelo correcto y a aceptar o rechazar las hipótesis planteadas al inicio del ejercicio. Entonces vamos a entrar a revisar un ejemplo, un pequeño ejemplo. Entonces, en el libro de Eid et al., pues se presenta un ejemplo sencillo en donde se supone entonces que para la compañía Hatco buscan aumentar la productividad y la constancia entre sus empleados en la compañía. Por tanto, se han identificado tres factores que contribuyen a cumplir su propósito: la satisfacción con el trabajo, el compromiso con la organización y la probabilidad de movilidad de los trabajadores. Vemos aquí cómo se definen las variables. Entonces, la satisfacción con el trabajo, que es una variable latente, se puede medir en función, o se intenta medir en función, del compañerismo y del entorno de trabajo. La lealtad de la organización se intenta medir en función de la satisfacción con el trabajo más el nivel del sueldo. Y la probabilidad de movilidad de los trabajadores se intenta medir entre la satisfacción con el trabajo y la lealtad a la organización. Entonces aquí es evidente que algunas variables que en un inicio eran dependientes luego pasan a componer otras variables, como es el caso de la satisfacción del trabajo con la lealtad de la organización. Vamos a ver entonces el diagrama de secuencias, donde las flechas directas señalan el impacto de las variables independientes sobre las dependientes y las flechas curvadas señalan la correlación entre las variables, igual que la multicolinealidad en la regresión múltiple. Entonces aquí podemos ver el diagrama en donde se observa una correlación entre la actitud de compañerismo y el entorno de trabajo. También vemos que el nivel de sueldo se intenta explicar, o es es una variable que se debe tener en cuenta para intentar explicar la lealtad con la organización. Podemos ver también cómo secuencialmente pues, se va construyendo el diagrama de secuencia.
hasta obtener la variable probabilidad de movilidad de los trabajadores. Entonces, trasladando el diagrama de ecuaciones, entonces se nota que dos variables independientes de actitud de compañerismo y el entorno de trabajo están correlacionadas, como lo veíamos en el gráfico, y que ellas dos predicen la variable dependiente de satisfacción en el trabajo. Entonces, en pantalla vemos la expresión algebraica número 1. ¿Sí? Luego, vemos que la relación causal A es x1 correlacionada con x2, es decir, la actitud de compañerismo correlacionada con el entorno de trabajo. Se define una relación B, que es el efecto de el entorno, es el efecto de la actitud de compañerismo prediciendo la satisfacción con el trabajo, y se define una relación C que muestra el efecto de el entorno de trabajo sobre la satisfacción con el trabajo. En pantalla lo que podemos ver es básicamente pues el diagrama de secuencia para el análisis inicial, un sistema de ecuaciones que se puede solucionar fácilmente y dar la estimación de los parámetros correspondientes. Luego, entonces cuando ya entramos como a más detalle al revisar los modelos de ecuaciones estructurales, entonces se pueden clasificar en varios casos. En la primera rama vemos que tenemos el caso en donde el modelo simplemente contiene una variable endógena que se intenta explicar a partir de un conjunto de variables observadas, ¿sí? Esas variables observadas pueden ser una variable exógena, en cuyo caso se implementa un modelo de regresión lineal simple. Y en el caso contrario, en donde tenemos más de una variable exógena, entonces pues, estamos hablando de una regresión lineal múltiple. Por otra parte, cuando en el modelo de ecuaciones estructurales hay dos o más variables endógenas que se intentan explicar a partir de variables observadas, eh, más puntualmente el caso de variables exógenas a endógenas, entonces estamos hablando de una regresión multivariada. En el caso en donde pues tenemos variables observadas pero endógenas a endógenas, entonces hablamos de un análisis de ruta. Finalmente, tenemos el caso en donde las dos o más variables endógenas del modelo corresponden a variables latentes. Entonces ahí hacemos una nueva división que nos permite separar en dos ejercicios distintos, el análisis factorial y las ecuaciones o la regresión estructural. A partir de este gráfico, entonces vamos a pasar a ver el código. Un ejemplo sencillo para cada uno de los modelos apilados en la columna derecha del gráfico.